Bendiciones familias, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy bienvenidos a un episodio más de Parqueando con Jesús. Quiero que sepan que para mí es un privilegio poder compartir otra semana con ustedes y, y estoy muy contento, ya somos más de 200 personas suscritas al canal y, y me han escrito personas eh, diciéndome que los testimonios, las enseñanzas, las personas que han venido a compartir la palabra de Dios desde este espacio han bendecido familias y eso es muy importante para nosotros. Creo que si desde cada plataforma, eh, desde cada círculo de influencia que tenemos cada uno, podemos impactar vidas, familias, almas y, y que el Señor siga siendo glorificado. Hoy, hace un momento estábamos orando por mi nación, por Venezuela, y nos unimos en el dolor de nuestra nación. El fin de semana estuvimos recogiendo donaciones para enviar allá. Se recogieron bastantes insumos, ya los llevamos al centro de acopio y quiero decirles que eh, no cesamos de orar por ustedes. Las personas que nos ven de Venezuela, mi suegra y las personas que ella le comparte esto, quiero decirles que no están solos y que oramos para que la iglesia en esa nación tome la posición que le corresponde para anunciar en medio de esta situación difícil la esperanza de Cristo Jesús en todas las calles de mi país. Que esta situación adversa se convierta en la cosecha más grande de almas en la historia de mi país y que pueda cambiar el ambiente espiritual que se vive en mi nación. Quiero que hoy tenemos un testimonio de vida. Continuamos trayendo a la plataforma personas que están dispuestas, que hemos visto fruto en sus vidas y que están dispuestas a compartir lo que Dios ha hecho, no solo en ellos, sino a través de ellos en su caminar dentro de nuestra vida de fe. Así que sin más preámbulos, hermano, te doy la bienvenida a este espacio, Parqueando con Jesús, mi hermano Fernando. Dios te Gracias, bendiga, bro. papá. Amén. Hemos compartido distintas asignaciones, Sí, Señor. hemos compartido evangelismos, hemos compartido evangelismo deportivo, hemos compartido eh, en nuestra casa, pero hoy quiero conocer otra faceta de Fernando. Creo que hay cosas que no conozco de ti. Sí, Creo que sí conozco un poco porque hemos conversado bastante desde que nos conocemos, pero hay mucho que contar, hay mucho que conocer. La gente no conoce sino el muchacho que los recibe cuando llegan acá a la iglesia o el profe que hace ejercicio sí, y, y tiene a la gente, tú sabes, comiendo sano y portándose bien. Pero así hermano mismo. mío, bienvenido a este espacio y eh, no sé qué le quieres decir para iniciar a la audiencia. Bueno, primero, gloria a Dios. Gracias por la invitación. Este, creo yo que el Señor dispone todo, ¿no? A su tiempo y bueno, así como dijiste, quizás obviamente muchos no han conocido qué hay detrás de cada persona que a veces vemos y no vemos lo que el Señor ha hecho, ¿no? Y creo yo que bueno, el Señor ha hecho mucho para su gloria y aquí estamos para seguir siendo testigos en medio de lo que Él nos ha encomendado, ¿no? Así que bueno, un privilegio estar acá y esperamos, ¿no? Que esto sea edificación para cada uno quien escucha, quien ve en la transmisión y que pueda ser de bendición también para la vida de cada uno. Fernando, y pensando un poquito, para iniciar, cuéntame un poquito del génesis tuyo, de dónde eres, eh, de qué ciudad, cuántos hermanos tienes, qué edad tienes. Todos esos datos son importantes. Ok, bueno, yo soy de
el municipio de Tierra Alta, Córdoba, un municipio al sur de Colombia, un poco costa. Y bueno, desde ahí venimos un pueblo bastante, digamos que folclórico, con muchas costumbres arraigadas a nosotros desde ese punto desde que tuve en tu infancia. Y bueno, un pueblo hermoso, ¿no? Una bendición. Yo le digo al Señor, gracias Señor por el privilegio de haber nacido en esta tierra, en medio de todo, con un poco de todo, una fuente de agricultura que literalmente la gente trabaja duro en el campo y bueno, yo apasionado por eso también en cierto momento y bueno, estuve viviendo en mi pueblo hasta los 13, 14 años. 13, 14 años en 13, ese pueblo 14 que me años describe. en mi ¿Y, pueblo. cómo describirías tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes que marcaron tu vida en esa temporada hasta los 13 que antes de saltar a otra etapa? Ok, bueno, en esa instancia de crianza, yo nací y hasta los 5 años yo estaba dentro digamos, el ámbito familiar. Mi padre y mi madre no vivían, obviamente, dentro de lo establecido como un matrimonio como tal, sino un hogar disfuncional. Y bueno, mi padre más joven, 27 años, mi mamá mayor, mi papá docente, mi mamá era docente, mi padre vendedor ambulante. Y bueno, hasta los 5 años que mi mamá fallece, ya desde ahí yo quedo viviendo con mi papá. Y de los 5 hasta los 8 años, o sea, mi infancia fue mucho en la calle. Yo estuve demasiado expuesto a muchas cosas desde temprana edad que un niño en esa edad no debería vivir, ¿no? Sin embargo, creo que el Señor tuvo cuidado de mí en todo ese tiempo y bueno, a pesar de que vivía en la calle en casi toda la parte de mi día, creo yo que el Señor siempre estuvo ahí. ¿Y qué tipo a qué tipo de cosas se enfrentó el Fernando de 8 años Wow, estando en la calle? Porque si hay algo que tú sabes que yo trabajo con jóvenes exacto. y, y para mí es muy importante conocer la realidad, porque ellos a veces piensan que nosotros somos ajenos a lo que ellos pueden estar viviendo, sintiendo, Así y es, sabemos que no es lo mismo. O sea, claro, hoy en día no viven las mismas cosas que vivimos nosotros, pero estamos hablando de que perdiste a tu mamá. exacto, eh, eso de por sí es algo que marca la vida. así es. Y de ahí en adelante, sin poder comprender bien, porque tienes 5, 6 años, qué tanto puedes comprender de la vida, qué tanto puedes comprender de la muerte, qué tanto puedes comprender de lo que le ocurrió a tu mamá, y, y te tiras a la calle. ¿Qué te ofrecía la calle en ese momento siendo tan niño? Porque eras un niño. Wow. Sí, definitivamente, o sea, a esa instancia, una de las cosas que empezó a influir mucho de entrada fue ya estar expuesto a imágenes sexualizadas desde temprano y ya Pero estamos después, hablando de, en ese momento, ¿eran revistas o ya era sí, pornografía de ya yo creo video? que en ese momento ya empezaba a hacer pornografía en video. Y creo que recuerdo bien una vez que estuve como en un internet y de ahí como pasaba en la calle, desde ahí ya mis ojos empezaron a ver eso, a ver y a ser parte. Desde esa edad, con chicas, con niñas que eran mayores que yo. Pero como yo ya había visto, o sea, literalmente eso, ya la distorsión de la sexualidad en mi mente ya estaba totalmente. Y siempre que tenía contacto con niñas que eran mayor que yo, siempre era eso. Buscar, tocar, besar y todas esas cosas que a esa edad no debería. Y bueno, expuesto a eso, desde esa edad y de ahí en adelante, pues
el pecado va evolucionando. Qué tanto marcó tu vida la muerte de tu mamá? Yo creo que fue una de las cosas que más cuestioné al Señor por qué ella había fallecido. Porque si ella hubiese fallecido, yo no hubiese vivido de pronto de esa manera, ¿no? Sin embargo, el Señor sabe cómo hace todo, ¿no? Y yo comprendo que esa fue su voluntad. Entonces, fue la voluntad del Señor y ¿por qué lo digo ahora sí? Porque hasta el año pasado que fui a Colombia, yo me entero de que el pastor falleció el año pasado, que acompañó a mi mamá en esos últimos días, mi mamá falleció de cáncer y el pastor iba a visitarla constantemente. Y yo me entero de que sí, el pastor iba a visitar a tu mamá y yo dije, wow, cómo el Señor en... Se encarga. Exacto. Y yo dije, wow, gloria a Dios por lo que el Señor hizo. Y creo que, o sea, tengo la esperanza, ¿no? Hay una esperanza y esa es la esperanza en aquellos que fallecieron en Cristo. Amén. De De volvernos que, a reencontrar. exacto. Entonces, eso trajo paz Amén. en medio de ese cuestionamiento y es el por qué, por qué mi mamá había fallecido. Y obviamente, como mi papá era proveedor, había una ausencia. Claro, porque alguien tenía que salir a buscar el pan. Entonces, esa orfandad en mí fue creciendo. Y ya yo iba buscando esa aprobación, primero en lo que primero me ofrecía. La sexualidad, todo lo de la distorsión. Después entro en un ambiente de tomar bebidas alcohólicas desde los 10, 11, 12 años. Ya yo estaba 12, 13, ya yo estaba entrando en discoteca. A esa edad. Yo ya estaba entrando en discotecas que no sé cómo pasó, pero sí, literalmente andaba como con un grupito, las malas compañías, obviamente empezaron a influenciar y ya yo estaba Wow. entrando en discotecas, me acuerdo muy bien de eso. Así Y que ahí está, tenía ya 13, 14 años. 13, 14 años, sí, a esa edad, 13, 14 años, fue, yo creo que el momento donde ya se empezó a establecer Ujú. un orden y una disciplina, porque yo en ese desorden, yo perdí mi año escolar. En ese momento yo vivía con mi papá y mi madrastra. Mi papá se casó cuando yo tenía los 8 años y bueno, en su matrimonio él se casa en la iglesia donde nosotros asistíamos, o sea, el mismo pastor que, que iba a orar por mi mamá era su pastor, el que los casó. Y bueno, ahí se empezaron a establecer los cimientos. Tengo una pregunta. Y es, tu familia no era cristiana, pero ese Para, pastor sembró durante mucho tiempo ahí, desde la muerte de tu mamá, después con tu papá, y como después con mi que, papá. pero tu papá, tú podías decir hoy que era cristiano en ese momento. Sí, O sea, él trataba de vivir una vida agradable a Dios claro, y se congregaba. así es. O sea, que eso pasó después que murió tu mamá. 3 años después, Él ah, se convirtió. él se convierte. Entiendo, claro, porque veníamos de la muerte de tu mamá Ujú. y no había rastros de una Nada. relación con Cristo. Luego tu papá se convierte y tú me dices que en esa temporada como que llegó un cambio en tu vida que te hizo Sí, centrarte un poco. sí, ya ¿Hubo empezó. algo que tú dijiste que ya va, por aquí no es? O un acontecimiento. ¿Qué fue lo que te hizo preguntarte si la vida realmente era por ahí que iba? Yo creo que la palabra es muy clara cuando habla de la instrucción al niño en el camino del Señor y una de las cosas que empezó a calar a mí fue eso, el temor reverente, muchas cosas. Yo creo que mi papá me enseñó demasiado, incluso mi papá, la imagen de mi papá en el servicio en la iglesia era en la puerta. Mi papá servía en la puerta de Ujier. Y yo recuerdo eso y la devoción, un hombre que buscaba, que en las tardes yo lo veía leyendo su Biblia. O sea, todas esas imágenes
fueron calando en mí. Y claro, estoy en mi momento de adolescencia, de rebeldía, pero siempre había como que ese temor, como que, hey, esto no está bien. Sin embargo, obviamente, el velo que tenía seguía en lo mismo, seguía haciendo lo que no debía hacer a esa edad. Claro. Y claro, creo que fue allí donde ya empecé todas esas prácticas de estar expuesto a la sexualidad con niñas y todo esto, ya se fueron alejando. Pero obviamente empezó la pornografía, empezó la masturbación, todas estas cosas vinieron llegando. Y ya ahí, de ahí para adelante, la distorsión del pensamiento, de pensar como si fuera, o sea, literalmente la mujer un objeto. Entonces, ahí para allá había eso, aunque los cimientos estaban ahí. Claro, llega a la edad de 13, 14, 15 años, tú empiezas a centrarte un poco en tu vida. Eh, si no me equivoco, corrígeme si estoy equivocado. Llega un momento en tu vida que tú te casas con el fútbol también. Claro, ¿A qué edad más o menos ocurre esto? mira que ese cambio a los 14 años, yo en mi rebeldía, yo decido irme de la casa de mi papá A los 14. a los 14. Yo me voy, ¿Y cuándo me ibas a decir? O sea, esto es importante. yo me voy de la casa de mi papá y literalmente fue porque yo había perdido el año y mi papá dijo que no me iba a apoyar más porque ya me había apoyado demasiado, pues en el año escolar, un año escolar con padre sale demasiado costoso, digo yo, pues. Y claro, mi papá dijo que no me iba a apoyar y creo que en esa parte mi papá siempre, a mí, gracias al Señor, nunca me faltó nada. Yo le decía, necesito esto", y mi papá lo compraba. Entonces, en esa instancia ya empezó el fútbol a ser como ese ídolo. Empezó Perdón aquí que el teléfono está endemoniado. el ídolo empezó a ser el fútbol. Y bueno, eso me terminó, me causó un año escolar. Y de ahí la ida. Yo me fui por donde una tía mía en rebeldía. Pero cerca, lejos, en otra ciudad. Era cerca, pero el contacto con mi papá literalmente fue por muchos meses, o sea, casi no lo veía, de vez en cuando era que iba a visitarlo y así sucesivamente. O sea, no fue algo. Y ese mismo año, ya, ese mismo año creo que el Señor trajo disciplina. Tú sabes que hay tías que, esa tía, estás aquí ahora, a tal hora aquí, si sales del colegio te tienes que venir enseguida. O sea, para todo tengo que pedir permiso, algo que no hacía con mi papá. Si tienes que hacer unas asignaciones en la casa, tienes que organizar, hacer aseo, lavar los platos, todo esto, eso para mí no existía. Todo eso lo hacía tu papá. Todo eso lo hacía mi papá y mi madrastra y, y bueno, ellos hacían eso. Pero las asignaciones que yo tenía en la casa eran pocas. Cuando yo vivía con mi papá solamente era como, metes el banano porque mi papá trabaja con salpicón. Él hace como unas bebidas que, que es de frutas y él se dedicaba a eso. ¿Y tú sabes hacer salpicón? Eh, ¿Y cuándo me haces salpicón, hermano? ¿Qué pasó yo contigo? hice en estos días, pero es difícil porque es que la esencia de vainilla, o sea, la esencia con la que sea la cola, aquí no la venden. Ya, ya. Tengo que traerla de Colombia. Bueno, cuando hagas de nuevo, está Sí, comprometido, familia. Me tienes que dar salpicón. sí, ya varios hermanos aquí han probado, los de la célula de brisa de golf, han probado una vez que hice. Entonces mi papá, este, claro, empezó a, a calar esa disciplina con mi tía, Claro. después de venir donde mi papá. Mi papá me enseñó muchas cosas en cuanto a la parte bíblica y muchas cosas que yo digo que, wow, no me costaron tanto Aprenderla. aprender ahora en Cristo, pues porque ya había una base, tú sabes, un cimiento y yo dije, wow, no me cuesta tanto, por ejemplo, el tema de ofrendar o diezmar. Mi papá siempre, hey, tienes esto, te doy esto, ofrendas esto y das de diezmo esto. Entonces era sencillo, o sea, tan siquiera con $1 él hacía eso. Coge, aquí tienes $1 que
Colombia puede ser menos, pero, por ejemplo, $1, tú sacas el diezmo de ahí y das la ofrenda. Y te quedas con... Eso me lo enseñó mi papá. Y hoy en día, o sea, no me Todavía costó. lo vives. Claro, no me costó. Entonces yo digo que, Qué bueno. wow, gloria a Dios por eso. Porque en esas pequeñas cosas creo que... Y lo otro era, o sea, ver todo el servicio, el, el ir a compartir el evangelio a otros lugares del pueblo. También lo Eso hacías. también él lo hacía. Nunca fui con él, pero sí sabía que él Qué lindo. tenía esa asignación. Y iba y esto y lo otro. Y bueno, tanto así que quedó en mí como esa imagen de él. Y creo que ahorita que fui lo recordé. Le recordé todo eso, porque en este momento él está apartado. Entonces, eh, recordar todo eso para mí fue de que, wow, ¿Cuál es su nombre? Alfonso Montiel. Alfonso Él se Montiel. llama Alfonso Elías. Alfonso Elías. Y que dame cámara. Y que él Alfonso. le quiero decirle al señor Alfonso públicamente que lo que él sembró en su tiempo hoy está dando fruto y que vale la pena. Amén. Que hoy quizás no, esa relación con Dios no está cultivada, pero sabemos que la buena obra que el Señor empezó en usted, Él la va a perfeccionar. Sí. Dios no es mentiroso, Dios no miente y no se equivocó con usted. Así que si le llega este video, quiero decirle que su hijo es una bendición y que aquí hablando con él me dice que lo veía y no hay nada más poderoso que el ejemplo que un padre le puede dar a su hijo, de Amén. sembrar el reino de Dios, de instruirlo en justicia y hoy su hijo es un hombre de Dios temeroso que bendice no solo mi vida, sino la vida de muchas personas en este lugar. Y Amén. que tenía que decirle, bro, porque que creo que el señor Alfonso, el, a veces nosotros como padres pensamos que fue en vano, ¿sabes? Y últimamente el Señor me ha hablado mucho acerca de esto porque yo tengo 2 hijos, tú los conoces. Así es. Y, y bueno, estamos sembrando en ellos, sembrando el Evangelio, sembrando el ejemplo, sembrando la palabra de Dios. Y yo Amén. estoy viendo frutos de temor de Dios en mis hijos. Y ahora que te escucho, tú me decías que yo podía hacer cualquier cosa, pero estaba ahí el temor. Entonces, creo que es importante esto que compartes, mi hermano. ¿Fuiste a Colombia cuándo? ¿Hace cuánto? Hace, ¿qué? En enero, Fue este hace año. 6 meses, tenía 3 años que no iba. Cuéntame algo para no saltarnos mucho. Estás donde tu tía. Exacto. Esa temporada fue 15, De, 16 quin- años. sí, de 15 a 16 Ajá. En esa temporada ya estudiabas estaba estudiando. y practicabas fútbol. En ese año ya me dediqué solamente al estudio, Solo al estudio. porque la tía mía estaba Estaba. literalmente ahí. Y Y, como ella era profesora en la escuela donde yo ok, estudiaba, ok. o sea, literalmente No le podías preguntaba escaparte. a todos los profesores cómo iba. Entonces no tenía otra que dedicarme a estudiar y a cuidar. Hoy le agradeces a tu tía. Claro, no, mi tía sabe que la amo, o sea, para mí es como mi madre, pues. Y siempre tuve una relación con ella, o sea, a pesar de que cuando mi mamá fallece, ella es la hermana de mi mamá, o sea, yo iba constantemente donde ella. Y es esa tía que estuvo pendiente en todo momento y creo que hasta ahora todavía lo hace, ¿no? Así que bueno, hasta ahora seguimos orando por ella, ¿no? Amén. El Señor haga su obra en ella, como lo ha hecho con los hijos de ella, hay 2 que están en el Evangelio. Y bueno, Hay también promesa ahí. fueron ejemplos, no creas que esos 2 fueron ejemplos, Jorge y Rosa, esos 2 primos míos fueron los primeros jóvenes que yo vi vivir una vida buscando al Señor. Literalmente ver y, y wow, el Señor hizo ahí algo y está haciendo algo. Amén. Así Amén. que ahorita que yo fui,
fue gran bendición, porque yo sé que ellos oraron en el momento que estuve apartado demasiado, ¿no? Y bueno, fui como una vela, sí, encendida, porque hasta ellos mismos es que tienes que venir otra vez. Te estaba diciendo. Sí, Y si tú en este momento tuvieras que describir tu infancia en una palabra, ¿cuál sería y por qué? ¿Por qué la describirías con esa palabra? O sea, ese periodo de tiempo. bueno, yo creo que, yo creo que hace parte de la voluntad de Dios. Creo que obviamente todo lo que viví fue consecuencia del pecado, ¿no? Y sin embargo no puedo decir que puedo volver el tiempo para atrás. Sin embargo, creo que donde el Señor me sacó y de lo que no se reflejó en mí, porque después de todo lo que yo viví, o sea, yo me precuestionaba, o sea, estando lejos de Cristo, y que yo, ¿por qué no soy maleante? No Tú estoy. mismo te decías, Sí, yo me decía y que de mí, ¿por qué no sale esa maldad. esa maldad, tú sabes, de hacer? Y no solo eso, porque también nosotros vimos, o sea, yo vi desde el colegio, nos llevaban a nosotros a marchas de la paz. En esos momentos el pueblo estaba pasando por un conflicto entre bandas y yo recuerdo una vez que nos tocó ir a un entierro y eran como 5 o 6 personas, una familia. Y yo dije, wow. Entonces, parte de mi familia también estuvo involucrada en eso. Entonces, yo tengo primos que lastimosamente están en la cárcel. Y yo parqueaba mucho con uno de ellos, que yo me quiero ir para vengar la muerte de mi hermano. Así, literalmente todo ese conflicto ahí y uno viendo todas esas cosas, estabas tú jugando y de repente, pa, pa. O sea, y tú ibas por allá, te metías allá, tú pequeño y te metías donde estaba a quien habían matado. Entonces, Era parte de la normalidad sí, en la vida entonces, de un niño en esa época. chuzo, Mucha violencia. demasiadas cosas y bueno, presencié eso, pero bueno, no puedo decir que Fernando, estamos hablando de 15, 16, 17, ya estás llegando a la mayoría de edad. ¿Qué edad tienes ahorita? 27. Tienes 27. Estamos hablando de a los 18 años. ¿Qué estabas haciendo con tu vida? Hace aproximadamente 9 años Ok, de los, antes. de los 14 a 15 ya yo doy un salto, ya paso a vivir en ciudad. Ahí es cuando voy y viajo a Medellín. ¿Con Ya quién? una tía mía por parte de mi papá. Ok, ok. Entonces había pasado unas vacaciones en diciembre y ya desde ahí es que un primo mío salió. Dice que no, me lo quiero llevar para allá, para Medellín, para que estudie, para que trabaje, para que juegue fútbol. Y yo dije que Me voy. me voy. Yo dije, el primo mío me dice que, hey, eso no, esas oportunidades no se pueden desaprovechar. Y claro, salir del pueblo a una ciudad no es fácil, o sea, no cualquiera le pasa eso. Y ese fue el salto. De ya a los 16 yo estaba ya en Medellín. Obviamente tú vas a ver en una ciudad demasiadas cosas que quizás no había vivido en ese Claro, momento. Medellín es una ciudad muy activa. Muy activa, pero bueno, sin embargo, empecé ya a trabajar, el colegio, el fútbol. Entonces, eso causó que me alejara de muchas cosas, pues de mis amistades acá y todo esto. En ese momento no había iglesia, no había No evangelio, había no había iglesia. nada. No, antes de eso yo había ido a la iglesia cuando mi papá y todo, No, no, pero pero en Medellín. en Medellín Tu primo no nada. era cristiano. No, Te llevaban allá y distracciones a tope. a tope. Fútbol, trabajo Fútbol, y trabajo, estudio. estudio. O sea, estabas estudiando, también estabas trabajando. ¿Qué estabas Exacto. trabajando? Mi familia tiene una empresa de confecciones de gorra. Ah, ¿verdad Yo que te tú me había contado. dijiste?
Sí, sí. Y entonces de ahí yo empecé a trabajar. Y entonces acá tienes que trabajar, no te puedes quedar ahí dizque de brazos cruzados, ya es una ciudad, todos aportan en la casa y esas eran las reglas. Y el primer año me costó, tanto así que ya no, para el segundo año no me querían. No me querían y yo creo que bueno, para ese segundo año fue a los 17 que fue como un punto de quiebre, porque fue donde me dieron la golpiza. No, no me has contado la golpiza. Échame el cuento. Sí, eh, 17 años. 17 años, Medellín, empezando enero. Cuando yo llegué donde mi tía no estaba de acuerdo con que yo estuviera en la casa. Así yo llegando y me dijo que sí, que venía yo a buscar. O sea, yo había llegado otra vez a la casa, fue por el primo mío, por el hijo de ella. ¿Qué viniste a buscar? Y eso para mí fue, o sea, no me lo esperaba de mi familia, pues. Y fue como esa noche llorando, ahí a sola, a escondida. Y, y ya después de eso, ¿Por qué llorabas? por las ¿Qué palabras, esa llegaron palabra, a herirte? claro, ¿Te sentías rechazado? eso. Entonces eso causó en mí como un resentimiento. Y tú sabes, yo dije, bueno, después de eso, todo lo que empecé a vivir en una casa que literalmente todos están heridos, ¿no? Es la consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Y, y yo entiendo eso, ¿no? Que era una herida que ya brota. Y obviamente, ¡pah! Me llegaba a mí. Las personas heridas hieren. Claro, ahí estaba brotando. Y eso empezó a, a calar en mi corazón. Y creo yo que hasta el momento yo vine a soltar eso cuando yo me bauticé. Y yo no Wow. sabía que yo tenía eso ahí, para que tú veas cómo el Espíritu Santo. Y es desde allá, desde 2017 yo arrastraba eso. Eso, palabras de mi madrastra, de mi papá, todo eso. Y de ahí en adelante, o sea, lo de la golpiza fue 2017. Ese mismo año en febrero, eh, yo salgo con un esposo de una prima mía. Salimos como a hacer un mandado, yo lo acompaño a él. Y yo me quedo esperando afuera en la acera, cuando de repente vienen dos hombres así, yo veo de reojo, yo tenía el casco y cuando me empiezan a dar golpe, golpe, golpe. O sea, cuando ellos me dan un golpe acá en la cabeza, yo ya quedo tendido en el suelo. Y ya yo no recuerdo nada más. Yo lo único que recuerdo es que me levanté, eso fue a las 4 y yo me levanté como a las 11 de la noche. Y me levanté y yo vi a las tías mías y fue a llorar, bro. No sé por qué lloraba. Yo lloraba y tenía tubos, tenía un poco de cosas aquí. Había perdido demasiada sangre también, porque me rompieron acá y en la nariz. Y, y dicen que fue por confusión, que fue porque pensaron que yo me iba a robar la moto en la que estábamos. Entonces, de ahí empezó como un cambio en mi familia, como un aprecio, pero en mí quedó un cuestionamiento, tú sabes, ¿por qué quedé vivo? Y esa era mi pregunta, ¿por qué no debí morir? O sea, como esa crisis existencial. ¿Sabes qué? Quería preguntarte. ¿Qué es eso, que te pasó que nadie veía? Esa herida que silenciosa, ya me dijiste lo de tu tía, lo de tu papá, que hasta que te bautizaste, pero sabes que siempre hay una, puede ser esa, no sé, lo de la golpiza, no sé, esa herida que tú dijiste como, no sé, hasta aquí llegué, o empezaste a cuestionar, como tú dices, el sentido de la vida. Eh, esos acontecimientos que son antes y después de. ¿Me explico? ¿Tú crees que la golpiza fue un antes y después en tu vida? Empezaste a cuestionar muchas cosas. Sí, empecé a cuestionar y, pero al mismo tiempo, fíjate cómo el Señor, yo empecé a tener sueños.
Y esos sueños para mí eran como una afirmación, que yo me levantaba y yo dije, ¿qué fue lo que pasó? Y eran sueños con voz audible, o sea, literalmente. No, pero Entonces, sé más específico, no te estoy entendiendo. Sueño, tú te quedas dormido. o sea, yo soñaba y de repente uno de los sueños, que ese sueño lo recuerdo, era como unas montañas. Y de las montañas caía un rayo como si fuera como estuviera como una cruz. Y cuando caía el rayo, la voz decía, dizque, busca mis caminos. Y yo recuerdo en esa instancia de mi cuestionamiento después de la golpiza, yo dije, yo quedaba así sentado, o sea, yo no tenía con quién hablar eso porque no sabía. Y yo dije, pero yo ya dije, se fue el Señor. Y, y después fue como, ¿Cuántas veces pasó? pasó 2 veces. El mismo sueño. El otro fue como si fuera un abrazo, pero como una luz, así, y me abrazó, o sea, tanto que cuando yo me levanto yo me sentía como plenamente, o sea, como de que, wow, qué locura. O sea, nunca había experimentado eso. Yo dije, wow. Y yo sé que fue el Señor, pero no tenía el entendimiento de que era Él. Y fueron como que lo que empezó como que a darle sentido a todo, ¿no? El propósito de que, wow, Señor, si yo es por el propósito tuyo. Sin embargo, no seguí viviendo conforme a la voluntad de O sea, Dios. no buscaste a Dios. Seguía, después empecé a seguir viviendo en mis salidas, no rumbeaba tanto, porque como estaba en el fútbol, entonces todo lo que vivía o los problemas, literalmente los dejaba en la cancha. Ahí era donde me iba a desahogar. Y todo, siempre que tenía discusiones o con mi tía habían problemas, yo me iba a patear balón y allá se quedaba, supuestamente se quedaba eso. Y, y claro, buscar como que llenar el vacío que solamente el Señor puede llenar en cosas que literalmente son temporales. Y ese era, ya fue fútbol hasta mis 20 años. A los 20 años todavía estabas pateando pelota. Sí, esa fue ya hasta ahí, ya desde ahí empieza el tema de entrenador y ese es otro mundo. Ya ese es otro mundo donde literalmente el orgullo, el ego, la altivez, la inmoralidad sexual es mucha. Yo trabajaba en un gimnasio de planta y ya desde los 20, después de pandemia, desde los 22, yo trabajé un año, 21, bueno, pandemia no la trabajé, pero ese año ya yo estaba entregado a la inmoralidad sexual, fornicación, y iba a la iglesia, oye, yo iba y me sentaba disque atrás, No, pero me tienes que echar el cuento entonces porque yo de empecé, cómo llegaste a la iglesia. me fui para el pueblo. Tú sabes que en pandemia la ciudad, la cosa estaba Sí. fuerte. Entonces, el modo de vivir en una ciudad es bastante elevado. Entonces, yo dije que en el pueblo es más fácil. En el pueblo te puedes conseguir la comida brevemente, pero en la ciudad no. Allá tienes que trabajar. Entonces, yo trabajaba literalmente para la comida. Y eso a mí en ese momento no me gustaba. Yo me voy para mi pueblo. Y ahí empieza todo de la pandemia, 2021, 2020, 2021, y empiezo a trabajar en un gimnasio con tapabocas, En tu pueblo. en mi pueblo. Y en qué momento, bueno, es que tu pueblo estaba enganchó tu vida con Cristo desde pequeño. Y ahí buscaste una iglesia. Iba a la iglesia donde los primos míos iban. O sea, tus primos firmes. Ellos firmes, yo los veía y yo dije, y ellos, ¿Cómo se llaman tus primos? Tú eh, sabes que yo hago esa pregunta porque a mí me gusta honrar a la gente que, que en este caminar se esfuerza, bro. Mira, si hay algo que tú y yo sabemos, y porque estamos caminando juntos, que una de las cosas, uno de los versículos que más cobra peso a medida van pasando los años es el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo a tus primos, por eso te pregunto, ¿se mantuvieron firmes? Ey, firme.
yo de verdad que honro eso porque el camino del evangelio es una puerta angosta, bro. Y son pocos los que entran por ella. Por eso es que es para valientes, por eso es que mira que pequeñas cosas, y lo decíamos al principio, si cada quien desde su círculo de influencia hace lo que tiene que hacer, más Fernandos van a llegar a la iglesia, Amén. más Rodolfos vayan a llegar a la iglesia, más gente va a empezar a ver a Cristo, así, este man todavía está firme en Dios. ¿Me explico? Entonces, hey, Amén. tus primos, los honro públicamente porque mira que para ti, eh, a lo que vas de testimonio, desde pequeños, y que, Así hey, me es. dijiste, ellos se mantuvieron en el Evangelio. 2020, 21, tus primos en el Evangelio. O sea que estaban ahí, bro. Estaban ahí, bro. Y de verdad que honro sus vidas. eh, creo que manténganse firmes porque Cristo viene Amén. pronto. Amén. Así es. Ellos te llevaron a la iglesia entonces. Sí, yo iba a la iglesia, dije, "Ey, Ok, ¿cuándo vamos. vas ahí?" Porque yo en ese momento estaba, o sea, estar en el gimnasio implicó para mí muchas cosas. O sea, me aferré mucho a ese ídolo. Para mí el gimnasio era un ídolo. Y yo daba clases de rumba, de zumba, todas estas cosas. Y las clases para mí, o sea, literal, yo buscaba hacer lo mejor, lo que fuera mejor, pero desde el ámbito de que, hey, no pensando en un beneficio, sino de yo sentirme, tú sabes, yo soy el mejor entrenador, digámoslo así. Y quería que las clases, que todo lo que yo hacía fuera algo, digamos que de otra dimensión. Sin embargo, este, eso desencadenó mucho, ¿no? Ya yo empezaba a tener, yo hablaba con muchas chicas en el gimnasio, o sea, el gimnasio, trabajar en gimnasio es fuerte en ese tema. Y todos los temas que tú hablabas con las chicas tenían que ver con sensualidad, intercambiar videos, intercambiar fotos, o sea, todas estas cosas se hacían dentro del gimnasio. Y yo empecé en ese mundo. Todo ese año que estuve y estaba yendo a la iglesia. Entonces andaba con alguien, literalmente el sábado salía de rumba, el domingo, o sea, después de haber estado de rumba, de haber tenido relaciones, después iba a la iglesia como si nada. Solamente había remordimiento, no había arrepentimiento. Entonces ese era el ciclo, siempre se repetía, hasta que el Señor fue quitando cada una de esas cosas. ¿Cómo pasó? Yo voy a hacer la pregunta bien hecha, porque no la vamos a improvisar. Creo que esta es una pregunta que me gusta hacer específica. ¿Hubo, no, hubo no? ¿Cómo fue el encuentro tuyo con Jesucristo? El encuentro real. Cuéntamelo como si estuviéramos, como si me estuvieras contando una película. O sea, cuéntame cómo fue ese momento donde Jesús cautivó tu corazón. Yo creo que eso fue eh, en una campaña evangelística que hubo de todas las iglesias de mi pueblo. Se habían unido. Y en esa campaña evangelística yo recuerdo, dizque, que bueno, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? Y yo no sé, yo ya alcé la mano y estaba llorando. No sé por qué estaba llorando. Y yo dije, y lloraba y estaba con un hermano y los dos llorábamos a esa edad, bro. Y yo dije, wow, desde esa edad que ya tú recibiste a Jesús en tu corazón. Y salía siempre que me hacían la pregunta, dije, ya tú recibiste a Jesús. Yo dije, sí, yo recibí a Jesús en ese día. Y fue algo para mí como que, wow, impresionante. Y de ahí me empezaron a hacer un seguimiento en una de las iglesias, porque yo iba a la iglesia de mi papá, pero también iba a una iglesia que era la hermana, digámoslo así, pero que estaba más cerca. Entonces, como ahí en la iglesia no me aceptaban por la edad, digamos que en Rocaquí, yo no quería estar acá, y allá sí. Entonces yo me iba para allá, y que yo me voy para allá. Y bueno, mi papá nunca me obligó, como digámoslo así, si nos ves,
si quieres ir allá, ves. O sea, no me impuso como que tienes que venir acá, no. Y yo iba allá. Y allá empezaron, cuando ya tomaron el tema de que, hey, vas a parar firme, yo salí corriendo. De que vas a empezar tus clases, te vamos a empezar a discipular. Fuiste. Ahí me fui. Y yo desde ahí, yo dije, pero quedé ahí, tú ¿Y por sabes. qué, por qué te fuiste? ¿Qué pasó en tu mente? ¿Qué pensaste? Yo, o sea, no quería soltar todo lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y a esa edad de 13, 14 años, o sea, yo no quería literalmente someterme. Tanto así que, mira que yo me fui huyendo de la iglesia, me fui para acá y ya de aquí, ya yo no me quería someter a nadie, si hasta me fui de la casa de mi papá. Entonces, la causa de rebelarte, ¿no? Y, y de ahí, te digo que, wow, fue de ahí recuerdo, tuve memoria y ya hasta que llegué acá, ¿Acá donde? ¿A Panamá? a Panamá. Ya a Panamá sí fue como la confrontación literal, tienes que arrepentirte. Cuéntame cómo fue tu historia aquí en este país. El 2022 yo vengo por temas de trabajo, e incluso ese mismo año yo estaba haciendo procesos para viajar a Portugal a jugar, tirar, como dicen en Colombia, el último cartucho. Y no se dieron las cosas. Un profesor en Gimitre, que fue la primera persona que me recibió aquí en Panamá sin conocerme. Yo ¿El creo que profesor? en Gimitre, el doctor, él es doctor de la selección. Y él me abrió las puertas de su casa. Él no es cristiano, pero él me abrió las puertas de su casa. Y viví 3 meses con él. Y de ahí fue esa relación. Y tanto así que yo recuerdo las palabras de su esposa, Fercho, aquí tú puedes venir cuando quieras, esta es tu casa. Pero los 3 meses que yo viví con él, todo lo que yo había aprendido con mis tías, literalmente era lo que yo hacía. Y eso fue tanto para ellos que las puertas de su casa siguen abiertas. Y yo estoy pendiente, cualquier cosa de cómo va, profe, esto y lo otro. Y creo que las personas que yo utilizó para yo llegar aquí fueron ellos. Y él me dijo, mira, hay una oportunidad de trabajo y vengo a trabajar como entrenador personalizado con un parcero que tiene una empresa. Y de ahí, pero ese 2022 fue durísimo. Cuéntame. Fue el año donde el Señor me hizo experimentar el vacío que es inexplicable. Porque yo decía, bueno, tengo un buen trabajo, estoy ayudando a mi papá, estoy en otro país, tú sabes, estoy cómodo, viajo a Colombia cada 3 meses, voy y vengo, tú sabes. Y yo recuerdo que yo iba caminando en la barriada donde hoy vivo, porque yo vivía antes en otra barriada, pero siempre tenía que caminar para coger el tren. Y yo venía meditando todo eso. Estoy dando clases ahora acá de aeróbicos y todo. Pero hace falta algo. Y ahí fue donde yo caminando y dije, wow, qué vacío tan grande siento. Y Como yo, que nada tenía sentido. exacto, y todas esas noches que yo estaba acá, aparentemente todo estaba bien, pero hermano, yo en la noche lloraba. Yo lloraba. Y qué chuzo. Lloraba en la noche, ahí. Y, o ¿Cuáles eran esos pensamientos que inundaban tu mente en ese momento? sea, no puedo explicarte, solamente sé que, chuzo, había algo que nadie podía hacer que solamente el Señor hace. Y a pesar de tenerlo todo, supuestamente, literalmente había como estar desolado, tú sabes. Sí, Y yo creo que eso es como que parte de nada la... tenía sentido en la vida, como que estoy Exacto. perdiendo mi vida en nada. No, y eso hace parte de la orfandad. O sea, yo creo que ahí literalmente yo estaba viviendo algo eh, fuera de mi identidad, ¿no? Y, y ahí empezó como que el Señor... Y ese mismo año yo me encuentro con Roberto en la iglesia anterior en Obarrio.
y era como un diciembre. Yo le digo, bro, ¿De dónde se solamente conocían? en el trabajo, donde estábamos trabajando en la empresa. Y solamente nos habíamos visto una vez. Y el día que yo me lo encuentro, él iba a la iglesia, estábamos frente a la iglesia. Y dije, ¿qué sopa, bro? ¿Cómo estás? Y que, hey, que sí, voy para la iglesia. Ah, que tú vas a la iglesia. Yo de ahí, yo dije, ya, y qué bueno me invitas, pues. Invítame a la iglesia. Y, brother, yo O me sea, quedé, tú mismo te autoinvitaste, de que me invitas a la iglesia. yo le dije así, y hermano me invitó. Ay, ya, la vida con mi ¿Tú puedes bro. creer eso? ¿Ah? ¿Qué pasó contigo, Roberto, Y hermano? él no me invitó, y yo dije que, pero ya, yo dije, pues, entonces, ese el año 2023, hubo una noche de alabanza. Y él invitó a la mamá del jefe de nosotros. Esa señora, ella es cristiana, la señora Diana. Y ella es bien apasionada. Es que va. Y mira tú que yo estaba pensando, cómo tanta fue la insistencia de ella, que yo dije, bueno, vamos pues. Ella te invitó, Ella fue la que me invitó a la iglesia. Para que tú veas, una invitada. sí, una invitada. Dice vamos para la noche de alabanza. Yo dije, chus, mira, que vamos. Y la señora, tanta la insistencia. Yo dije, bueno, vamos pues. Y yo me acuerdo, porque yo tengo una foto y la señora toma fotos. Ella es de las que toma fotos. Y ella tomó fotos. Y yo me acuerdo mi cara, bro. Yo estaba con un corazón bien duro, bro. Con una Sí, cara así serio, bien, serio. así como que, tú Sin el sabes. gozo del Señor. Exacto. Y yo dije, yo veo la foto, yo a veces la tengo, yo dije, chuzo, lo que es la dureza de un corazón endurecido, pues un corazón endurecido y bueno, un corazón herido y que está cautivo, ¿no? Entonces, ya de ahí fue el gancho, bro. Dije, no, que vamos para un retiro. Te dijo Roberto, Sí, vamos para un retiro, salió como un anuncio de un retiro a la iglesia. de la Pero ya va. iglesia, ¿En aquí. la noche de alabanza salió el anuncio o después tú seguiste viniendo a la iglesia? Sí, ya esa misma noche ya se estaba hablando de retiro. Se estaban hablando y me presentaron, no recuerdo bien qué me presentaron, pero me mencionaron de retiro. Que ese fue el retiro de Colón. Y Ah, yo fue, me acuerdo de ese retiro. Qué qué locura ese locura. retiro, hermano. Entonces yo voy supuestamente, dije, bueno, lo único que sé es que antes de ir al retiro, dije, bueno, yo ya me cansé de hacer mi voluntad. Ahora vamos a ver qué es lo que hay acá. Yo quiero hacer tu voluntad, pues. Porque el pensamiento mío con mis amigos en el mundo era eso, de que cuando yo me meta con Jesús en el camino, yo Ujú. voy serio. Yo le dije a los parceros míos de Tierra Alta con los que yo parqueaba, yo voy serio, bro. Si yo me meto de cabeza. Y, y esa fecha ya, después ese retiro, bro, ya no hay vuelta atrás. Eso Más nunca fue, volviste a ser el mismo. no, eso fue algo de loco, bro. Fue de loco tantas cosas que se sembró y que yo creo que ha dado fruto, ¿no? En medio de, no solamente de mí, sino en mis hermanos que han permanecido también desde ese tiempo como jóvenes. Y, y ese fue el punto, hasta ya que se llega el bautismo. Ya ese fue eh, lo que el Señor empezó a hacer, ¿no? Y bueno, en el bautismo empezó con eso, sanando y sacando todo lo que había, resentimiento, rencor, y, y de ahí para adelante la identidad. Me costó demasiado aceptar la identidad de hijo. Sí, después de conocer a Cristo, ¿cuál fue el pecado, la cosa más grande que te costó dejar atrás? Que tú le puedas decir a alguien ahí que te está viendo que mira, a mí me costó muchísimo. Eso que acabas de mencionar es fundamental, el tema de la identidad, porque uno viene como arrastrando eh, un concepto de uno mismo errado. Como que tú tienes que pelear, tienes que luchar, no tienes quien te cuide, no tienes quien te proteja, tú tienes que ser el más duro, el más fuerte. Entonces,
¿Tú crees que esa es la cosa más difícil que te costó renovar en tu mente, dejar atrás? ¿O Sí. hubo alguna otra cosa que tú digas y que "Ay, también me costó tal cosa"? No, yo creo que eso fue lo que más me... Tanto así que eso yo lo entregué en un retiro. Un retiro que Pero un man hablaba de sobre retiro, eso. chico. Sí, a mí me encantan los retiros. No te pela Yo ninguno. dije, "Hey, vamos a retirar". Sí, porque es que el Señor lo hacía. Entonces el Señor se apartaba y es necesario con tantas distracciones que tenemos. Y, y fue uno de los retiros de jóvenes que dije, ya, yo decido literalmente soltar esta orfandad y recibir tus promesas, recibir lo que el Señor tiene para nosotros, sus planes, todo. Porque sí, la gracia es el mejor regalo que hemos recibido, pero va acompañada de cosas que no merecemos, Ujú. pero que a veces nosotros, hey, nos cerramos en eso, ¿no? Y el Señor, hey, yo soy tu padre, yo soy tu proveedor, yo soy quien te protejo y quien te da propósito. Entonces, aceptar eso fue para mí literalmente descansar y reposar en el Señor. eh, y creo que hasta ahora es algo que yo le doy gloria a Dios porque yo me siento en mi cama y eso para mí es algo, y que wow, Señor, gracias. Solamente es agradecerte por, por escogerme, porque siempre estuviste, porque siempre has estado ahí, incluso cuando te cuestioné, tú estuviste ahí. Y como padre nunca me abandonaste. Así que creo que darme ese sentido y poder vivir en ello hoy en día para mí es algo incomparable y que todos estamos invitados a vivir en eso, ¿no? Interesantísimo que justo lográbamos antes de iniciar que la invitación está abierta para todos. Amén. No es un círculo exclusivo del Señor. Dice la palabra en el Mateo 22 que la invitación a las bodas, Él dijo, vayan a las plazas, a los pueblos y busquen a los que son buenos, a los que son malos y díganle que el banquete está listo. Porque no se trata de los méritos humanos, se trata esto no es de quien quiere o de quien corre más fuerte, más rápido, sino de quien Dios tiene misericordia. Y hoy hay una invitación sobre la mesa. Si tú pudieras darle un consejo a alguien que te está mirando hoy, Fernando, algún joven, a alguien que está en este momento luchando con su fe, alguien que está diciendo y que "Chuzo, yo me quiero congregar, pero, o que está en la misma situación que tú, resistiéndose al amor de Dios, Mm. que está huyendo de su llamado, huyendo de su propósito, que tiene orfandad, que tiene heridas sin resolver y que no las trae a la luz porque duelen mucho. Eh, ¿Qué le podrías decir a esas personas en estos últimos minutos que tenemos disponibles? Eh, si tuvieras alguna persona enfrente y tuvieras una sola oportunidad de hablar con ella y de decirle algo, ¿qué le dirías? Eh, Cristo es suficiente y Él es el único que puede sanar nuestros corazones heridos y cuando se lo entregamos a Él, Él los venda. Y creo que desde esa sanidad, desde esa libertad, desde esa paz, de esa eternidad, de tener una esperanza que antes no teníamos, creo que es lo mejor que podemos nosotros hoy en día literalmente recibir y poder dejar en nuestros corazones y abrazar eso. Y, y que más que yo puedo decir muchas cosas, pero literalmente la palabra de Dios es suficiente y la palabra es la que nos transforma, la que nos puede santificar, la que puede renovar nuestra mente, nuestros pensamientos y la que puede traer dirección en medio de nuestra vida. Y creo yo que
una de las formas es rendirnos completamente. No hay otra forma. Como dice un hermano, esta es la única batalla que se gana rindiéndote. Y literalmente rindiéndonos al Señor, creo que somos partícipes de todo esto y creo que hay que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia y literalmente someternos a su voluntad. Y es lo mejor que podemos hacer y vale la pena. Lo que más puedo decir es que vale la pena como jóvenes eh, gastar la vida en el Evangelio, estar, permanecer, buscar, vale la pena. Allá afuera no hay nada. Ya lo hemos experimentado casi todo, igual no vale la pena porque es temporal y Cristo nos ofrece algo eterno y, y no tiene comparación. El pastor lo explicó este domingo, no hay comparación con la eternidad y en realidad es eso, la eternidad que nos ofrece Cristo, una vida nueva y unas promesas que, que son maravillosas. Es lo que nos ayuda a seguir y a mirar y a poner los ojos en Él. Entonces, poner los ojos en Cristo es lo mejor que podemos hacer. Para cerrar, Fernando, ese fue el consejo para alguien que te estaba mirando, que estoy seguro que necesitaba escuchar. Pero ahora esto es para ti. Sabes que una de las cosas, yo no sé si tú ves los episodios de Parqueando, pero una de las cosas que yo pregunto al final siempre es, ¿está bien dar consejos a otros para acercarlos a Jesús? Pero ¿qué le dirías a Jesús si se apareciera en este momento frente a ti? No, yo creo que mi oración siempre es, Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a seguir buscando de ti y, y a perseverar. Siempre, porque yo no puedo solo, bro. Y si he llegado aquí es porque Él me ha sostenido con su mano, con su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo ha ocupado un lugar fundamental y de un desorden a un orden en todos los aspectos de mi vida. O sea, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a seguir colocando la mirada en ti y a no desviarla, porque a veces la desvío, bro. Así que me cuesta, por eso eh, la mirada puesta en el Señor es lo único que el Señor, ayúdame a seguir en eso. Sí, mira que como te decía hace un momento, esa palabra de permanecer hasta el fin llega un momento que agarra peso. Y a medida pasan los días, pasan los meses, pasan los años, hay acontecimientos en nuestras vidas, en el mundo. Dice, Señor, ayúdame a permanecer Amén. firme, inconmovible. Y, y si tú estás del otro lado y en algún momento has pensado que seguir a Jesús eh, es algo que solo es para algunas personas, realmente la invitación es para ti también. El, no vendemos un evangelio de mentira, un evangelio de eh, color de rosa, un evangelio que, que no tiene ningún precio. Eh, Al Hijo de Dios lo crucificaron por ese mensaje. Y él dijo que para poder seguirlo teníamos que negarnos. Como decía mi hermano Fernando, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Amén. No hay negocio, eso no es negociable en el Evangelio. No hay cruz sin negación, Amén. no hay evangelio sin muerto, sin resurrección. Alguien se tiene que morir. Y, y Jesús dijo que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús dijo que Él es la vida eterna. Jesús, sus palabras recorren el mundo entero hasta el día de hoy.
y te hace una invitación a ti que estás del otro lado. Si hasta el día de hoy quizás no has vivido o has vivido, como decía Fernando, estás yendo a la iglesia, pero no te has convertido de verdad. Y tú lo sabes. Eso es entre tú y el Señor. Hoy es un buen día para rendirte, como decía mi hermano. Rendirle tu vida a Jesús y decirle, Señor, hoy decido vivir para ti. Hoy ya no vivo yo, quiero que vivas tú en mí. Entre mi vida, yo reconozco que soy un pecador, que no he hecho las cosas bien y que necesito un Salvador. Y tú eres el Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi vida y que gobiernes tú. Entra ahora, que realmente es una buena noticia para ti, para mí y para todo el que escucha. Así que, familia bella, llegamos a al final de este episodio y quiero agradecerte, mi hermano, por venir, por contarnos tu historia, por darle gloria a Dios por todo lo que has vivido. Eh, Creo que hay detalles que estoy seguro que Dios ha hecho en tu vida que no alcanzaría el tiempo para contarlo, Así es. pero creo que nos dijiste lo necesario para que las personas que están del otro lado se puedan Así es. identificar y puedan saber que si lo hizo contigo, también lo pueden hacer contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo lunes en Parqueando con Jesús. Bye bye. Listo.